Bueno, muchísimas gracias. Gracias de nuevo por la invitación. Gracias por estar aquí. Gracias a todos los participantes por el interés. Y bueno, hoy no digo que Venezuela es campeón, sino que les digo, sino que Venezuela está calificada para ir a las Olimpiadas de Los Ángeles 2028, si así el Comité Olímpico Venezolano lo decide, pero tienen ya todos los puntos y toda la calificación para ser olímpicos. Y bueno, comencemos. En tierra de ciegos, el tuerto es el rey. Este dicho me gusta mucho y además que es atribuido a Erasmo de Rotterdam, porque bueno, se puede prestar para que mucho vivo quiera pasar por encima de los otros, pero se puede prestar para que los que estén ciegos o faltos de conocimiento quieran ser tuertos o tener la visión completa. Segunda noche de casos clínicos y bueno, esta es una imagen que siempre le presento a mis alumnos de pre y posgrado de metodología de la investigación. Porque siempre que tenemos un trabajo que presentar, un manuscrito que entregar, generalmente lo tenemos planificado con tiempo. Por ejemplo, el tema de los casos clínicos. Si el congreso es en la fecha tal, yo sé que todos los años hacen el congreso en esa fecha, pues yo debería ir preparando mi caso clínico con tiempo. Y en el caso de los residentes, el trabajo especial de grado, desde el primer año sabemos que tenemos que hacer un trabajo especial de grado. Entonces, cuando tenemos un mes, un año, 2 años, 3 años, siempre estamos muy relajados. Pero el tema se va poniendo un poco más estrecho en la medida que vamos progresando el tiempo, que el tiempo va pasando, hasta que llega los últimos días de Pompeya y finalmente muchas veces nos dejamos que nos lleve el coco, que nos lleve el agua, el tsunami, y quedamos como esa imagen inferior derecha, todos trasnochados, todos destruidos, porque no hicimos el trabajo con tiempo. Con la metodología hay que trabajar con tiempo, con la investigación hay que trabajar con tiempo si queremos tener resultados fiables y de calidad. El objetivo principal de presentar un caso clínico es compartir conocimientos médicos sobre situaciones inusuales, raras o educativas para mejorar la práctica asistencial. Permite además documentar nuevas enfermedades, evaluar métodos, diagnósticos, terapéuticos, promover el aprendizaje activo, fomentar el pensamiento crítico y revisar la evidencia científica, contribuyendo a la formación académica y a la comunicación científica. Como ven, hacer un caso clínico presentar un caso clínico no es solamente preparar el caso y exponerlo donde se va a exponer o publicar donde se va a publicar. Todo ese proceso que este objetivo de presentar casos clínicos nos indica sucede en los autores del caso clínico, en los médicos que llevamos cualquier caso clínico y por supuesto en aquellos que van a ver o a leer nuestro caso. ¿Qué vamos a hacer hoy? Un recuento de la clase de ayer, continuar los pasos de la redacción, vamos a ver las estructuras de las publicaciones en medicina, los riesgos de realizar un caso clínico, el care, ventajas, desventajas y requisitos particulares para la presentación de casos clínicos. Entonces, bueno, ayer hablamos sobre el número de pacientes, de los tipos de casos clínicos que hay y comenté que era dependiendo del número del paciente, de acuerdo al contenido, podíamos clasificar los casos clínicos. También que tenía que tener ciertas condiciones un caso clínico de un paciente para que fuera a presentar, para que se pudiera presentar, como que tuviera un enfoque práctico, novedoso, que se pueden también investigar los aspectos psicosociales. La salud mental merece muchísima atención. Que pudiera ser un caso clínico donde se evalúen los costos de un mal enfoque diagnóstico terapéutico, patologías poco frecuentes o solamente como un proceso de aprendizaje. Que debemos tener en cuenta la privacidad del paciente, su derecho al anonimato, debemos tener un consentimiento informado físico, que hay que omitir absolutamente los detalles que identifican al paciente y la autorización institucional generalmente solicitada, pero depende, por supuesto, de cada institución. Muy importante todo lo que tiene que ver con la ética y el respeto de los pacientes, el respeto por las personas, su autonomía, trabajar de forma que produzca beneficencia y no maleficencia, la justicia y tener muy claro la declaración de Helsinki, que todos la deberíamos leer, seamos investigadores o no, porque nos va a permitir, por supuesto, caminar con mucha más tranquilidad.
Que en cuanto al consentimiento informado, son de dos tipos, el asistencial y el de investigación, que se complementan, que se compaginan, pero que uno no sustituye al otro. Y eso debemos tenerlo claro y preciso. En cuanto a la calidad de un caso clínico, pues la novedad, la originalidad, enfermedades nuevas o no descritas, métodos diagnósticos nuevos, una evolución inusual de la sintomatología, un impacto de una enfermedad sobre otra, pues nos indicaría que es un caso clínico de interés. ¿Y cuáles son los pasos? Identificar el caso, obtener la información sin sentimiento, redactarlo según las recomendaciones y por supuesto la revista, jornada, congreso donde se va a presentar y obviamente que nos va a permitir difundir estos resultados, difundir este caso clínico. Estos dos puntos, 4 y 5, pues prácticamente son 4 igual a 5 o 5 igual a 4, porque llevarlo a una revista o presentar una jornada o en un congreso, estamos ya difundiendo esa información. Pudiera llegar a muchas más personas, es una revista médica, pero eso requiere por continuar en el tiempo. Y quedamos en el paso 3, recomendaciones, redacción según las recomendaciones, según los lineamientos de la institución o revista científica donde queremos publicar, y les había hablado del lineamiento CARE. Antes de profundizar en lineamientos CARE, mencionamos el paso 5, como les dije, es similar al paso 4 y 5, una revista adecuada o un medio de publicación adecuado. Lo mejor es publicar en revistas científicas especializadas. Si es una investigación de ginecobstetricia, tratar de buscar revistas de la Sociedad de Ginecología. Si es un trabajo quirúrgico, las de la Sociedad de Cirugía. O si somos estudiantes, tratar de publicar en las revistas de estudiantes de medicina, porque de esa forma especializamos nuestro destino. ¿Que la publicación requiere mucho trabajo? Claro, es que no es fácil. ¿Y por qué no es fácil? Porque debemos tener un método, debemos conocer las normas, las reglas. Pero más difícil es lo que no se intenta. Lo que requiere mucho trabajo no, requiere dedicación, como todo. ¿Y cómo saber si nuestro caso clínico es publicable, es de interés? Pues muy bien, si queremos saber si es único o muy poco frecuente, pues consultamos especialistas que conozcan del tema, o textos de medicina, bases de datos, o en los buscadores especializados para ver qué tan frecuente, que ya lo debimos de haber hecho, porque para construir el marco teórico quizás vamos a usar estos buscadores de forma de obtener información o artículos que nos sirvan de antecedente. Podemos usar perfectamente la inteligencia artificial, que tenemos IAs encargadas de facilitarnos revistas, de facilitarnos estrategias. Ojo, la inteligencia artificial la podemos usar como una herramienta para obtener información, para corregir, para verificar, pero no para que nos redacte las investigaciones a nosotros. ¿Cuál es la estructura de un artículo científico? Desde hace 100 años o más se utiliza esta estructura, INRIT. ¿Y qué significa esto? Introducción, bueno, resumen, palabras clave que van a depender de la revista, puede ser 200, 300, 250. Entonces ahí viene la introducción, los métodos, los resultados y la discusión. ¿Y qué es la introducción? Es la contextualización teórica de la investigación, del problema, la profundización teórica del caso clínico, donde están los conceptos. Y siempre en el último párrafo se presenta la delimitación del problema o el objetivo. Esta se corresponde al planteamiento y limitación del problema de los trabajos de grado. Métodos o materiales y métodos es donde describimos nosotros el proceso para obtener los datos. Explicamos cómo se hizo, ahí decimos que tenemos el consentimiento informado, explicamos las pruebas de laboratorio, además explicamos cómo se hizo la obtención de la muestra y por qué ese tamaño muestral, cómo se hizo la selección de los individuos y el análisis estadístico, los resultados, donde exponemos los resultados, y la discusión donde hacemos que estos resultados brillen, INRIT.
Es la estructura para presentar trabajos clínicos, trabajos de investigación clínica. Y es una forma para artículos científicos. Y por supuesto las referencias bibliográficas. Pero en los casos clínicos, ¿cuál es la estructura? Es una estructura mucho más pequeña donde tenemos la introducción y es donde describimos la patología del paciente, es donde orientamos. Si vamos a hacer un caso clínico, porque vamos a resaltar los aspectos demográficos, epidemiológicos de la patología de ese paciente, pues ahí en la introducción resaltamos eso. O si vamos a resaltar es la clínica o la evolución, el tratamiento o las complicaciones, en la introducción es el abreboca, el fundamento teórico de nuestro caso clínico. La segunda sección es el caso clínico propiamente dicho, donde describimos los aspectos que queremos resaltar del caso clínico. Si vamos a hablar de un caso clínico completo, pues comenzaríamos con la enfermedad actual, cómo se desarrolló, luego los antecedentes de importancia, los exámenes, el examen físico, las pruebas de laboratorio o los análisis de gabinete, la evolución de ese paciente, los desenlaces de tratamiento, y ahí nos podemos apoyar con tablas, gráficos, imágenes, por supuesto. La discusión, donde comparamos a nuestro paciente con la literatura publicada, por supuesto, las referencias y los anexos. Y claro, cuando estamos comenzando, siempre debemos consultar o siempre queremos ver como un tutor o un especialista que nos guíe. Y eso es importante, porque en el camino de la investigación, tener a alguien que nos guíe nos va a ayudar mucho en las primeras etapas. Ya quizás uno después anda solo, pero en un principio siempre es bueno, por lo menos alguien a quien comentarle lo que estamos haciendo. Pero a veces consultar a los especialistas del servicio genera riesgos. Riesgos porque, ya los vamos a ver, podemos encontrarnos en el servicio con un especialista al cual estamos pidiendo ayuda, pero es un pesimista crónico que nos va a decir que eso es mucho trabajo, que para qué dedicarse a eso, que eso nunca llega a nada. Podemos tener el riesgo de que algunos de estos especialistas pretenden entrar en nuestro trabajo, en nuestra presentación de caso clínico como coautores y nosotros simplemente le estamos consultando una duda. Y por consultar una duda nadie tiene derecho a ser el coautor, pero si es un especialista del servicio, se puede convertir en un coautor no deseado o abusador en todos los sentidos. Pero también podemos encontrarnos con un especialista que es todo lo contrario al primero, que es un entusiasta a ultranza, que ve todo fácil, bonito, rápido y certero y que todo es un éxito. Pero si tenemos mucho entusiasmo, pero no tenemos metodología, no tenemos una forma de trabajar de manera que sea exitosa, pues eso no nos va a llevar a ninguna parte. Y lo otro que sucede mucho, los usurpadores. Yo consigo el caso, yo lo manejo, entro en confianza, la familia me da a mí el consentimiento informado y alguien más de mi servicio se entera que yo estoy con esto y ¡pum!, me tumba el caso y lo presenta primero que yo. De todas esos personajes, conseguimos en los servicios, conseguimos en los departamentos. Por eso cuando estamos investigando debemos saber con quién hablamos, debemos saber con quién nos acompañamos, de que realmente nos vaya a orientar. A veces la universidad puede decir, algunos entes, es que aquel especialista se está aprovechando de este estudiante o de este residente para que le hagan los casos y figurar. Bueno, hoy día se está pidiendo en casi todas las revistas, en casi todas las publicaciones, que los autores declaren de qué forma participaron y de qué forma son autores en esa publicación específica. ¿Habrá otros riesgos de consultar a personas o especialistas? Seguramente sí. Y esperemos que no tengamos que vivir malas experiencias para aprenderlos. Recuerdan que anoche me despedí de ustedes diciendo que teníamos que esperar 3 doritos hasta hoy, y bueno, ya pasaron los 3 doritos. Continuamos con el CARE, que es una estructura de caso clínico, el CARE, Case Report, y es esta serie, esta lista
donde nosotros debemos de ir dándole check, check, check a cada una de las secciones. Y vamos a conversar sobre estas. Los títulos de los trabajos, de las investigaciones y de los casos clínicos deben ser breves. Mientras más largos, enredamos más. Si las personas, quienes van a leer o escuchar nuestra presentación, escuchan un título muy largo, quizás ni entienden. Debe aportar información de importancia. Se sugiere que tenga 15 palabras como máximo, sin abreviaturas o acrónimos, e incluir las palabras casos clínicos, reporte de un caso o serie de casos. Recordemos que serie de casos es cuando van, que son mayores de 5 a 10, incluso pueden llegar hasta una treintena. Por ejemplo, enfermedad de Cory Forbes, punto, a propósito de 2 casos, punto. 2 hermanitos de mi consulta en el hospital que los presentamos. Corto, preciso, conciso. Otro, título, falla hepática aguda secundaria a ingesta de fósforo blanco. Descripción de un caso pediátrico. Corto, preciso, conciso. Un caso, falla hepática por ingesta de fósforo blanco. ¿Qué es lo que se resalta en este título? Que énfasis en la falla hepática que produjo el fósforo blanco. Presentado en las jornadas andinas en La Puerta en el 2024. Luego, después del título, viene el resumen. El resumen puede ser estructurado o no estructurado. Eso va a depender de las normas del congreso donde voy a llevar mi trabajo o de la revista donde lo voy a publicar. Debe incluir por qué es importante el caso clínico, hacer algún comentario teórico, debe describir los principales síntomas o los resultados clínicos o las bases diagnósticas, dependiendo de cómo es el caso clínico. O si es un caso clínico completo, contar un poco del caso clínico. Debe haber conclusiones, que son las principales lecciones que aprendemos de ese caso clínico, los que nos llevamos en la mente, y siempre se escribe al final. Además, por supuesto, dependiendo de las normas, en español y en inglés. Lleva 2 a 5 palabras clave, y esas palabras claves no son cualquier palabra que yo pueda decir, como por ejemplo Valera, como una palabra clave. Son las palabras claves que están aceptadas. ¿Y cómo sabemos nosotros cuáles están aceptadas? Leyendo la lista del Medical Subject Headings, MESH, en la página de PubMed, o los descriptores de ciencias de salud, que son los descriptores de la Asociación de Vireme o PSOMS, y los podemos ver a través de esa link. Cuando tengan la presentación en sus correos en el grupo, pues van a poder copiar de allí estas direcciones. Un resumen, esto es un resumen estructurado. ¿Y por qué es un resumen estructurado? Porque se resalta la introducción, el párrafo de caso clínico, el párrafo de conclusiones, mejor dicho, las oraciones y las palabras clave. Esto es un resumen estructurado, porque separamos las acciones de una manera exacta, y mediante la redacción, los lectores van a ver hasta donde llega la introducción, donde comienza el caso, donde comienza la conclusión. Estructurado o no, como ya les dije, va a depender de la normativa, de donde nosotros vamos a llevar el caso clínico. La introducción, que es la siguiente sección que tiene el caso clínico, pues la introducción nos indica que debe ser breve, de 1 a 4 párrafos. Eso pudiera ser una página, página y media. Debe ser una revisión bibliográfica amplia y profunda, la cual vamos a resumir en 1 o 4 párrafos. Se deben incluir antecedentes de casos clínicos similares o de la patología que estamos reportando. Debe haber información relevante de la patología. Y el último párrafo debemos explicar por qué estamos presentando ese caso clínico. Luego de esto, por supuesto, en esta redacción debemos citar. ¿Y por qué debemos citar? Porque esa es una información que ya alguien publicó previamente, que ya alguien informó. Entonces, cuando citamos, estamos informando al lector sobre el origen, fuente o procedencia de la información que está leyendo.
Con las citas podemos argumentar, aclarar, reforzar, reutilizar ideas o datos basándonos en otros trabajos científicos anteriores. Contextualizamos el paciente, el caso clínico, analizamos antecedentes y el estado de la cuestión. Obviamente evitamos plagio. Y estas citas pueden ser textuales o parafraseadas, y esto es muy importante, porque no citar estamos plagiando. Y yo siempre digo, y aunque suene feo, decir plagio es decir una forma elegante de robar, porque estamos robando las ideas de otras personas y vamos a profundizar en eso un poquito más adelante. ¿Y qué son las citas textuales? Cuando estoy copiando literalmente un texto, copié allá y pegué en mi introducción. Eso debe ir escrito entre comillas. Eso debe ir resaltado de alguna forma. Lo más común es que se coloque entre comillas, pero también se puede escribir en cursiva con una fuente de letra referencia y sí se debe indicar la referencia. Normas Vancouver exige que sea mediante un número arábigo que se asigna de acuerdo a la secuencia que se está utilizando. Las citas pueden ser parafraseadas, es decir, que yo leo en una publicación un concepto, pero en mi introducción, en mi caso clínico, lo voy a escribir con mis propias palabras. Aunque yo lo esté escribiendo con mis propias palabras, no es un invento mío, no es un descubrimiento mío, por lo tanto debo citar la fuente. Cuando yo voy a citar la idea o la teoría que ha dicho otra persona, debo citar la fuente. En esos tres casos, 1, 2 y 3, yo no soy el autor original. Yo estoy simplemente leyendo, copiando o parafraseando lo que otros han publicado. Ahora, cuando no citamos, cuando son hechos o datos de conocimiento público o son propios, uno, de la observación personal de uno o de publicaciones previas. Y sin embargo, si son publicaciones previas, uno debería indicar la cita. Lo que es de conocimiento público y general, no hay que citar la fuente de donde la estoy obteniendo. ¿Y cuáles son los momentos referenciales en un caso clínico? Y con momentos referenciales me refiero a los segmentos, a las secciones donde debo obligatoriamente citar en la introducción. El único párrafo de la introducción que va a ser del autor propiamente es cuando explica por qué el caso clínico lo está presentando. Y la discusión también es referencial porque vamos a exponer los hallazgos de nuestro paciente contra la literatura. Los vamos a comparar. El paciente presentaba fiebre porque su temperatura estaba más alta según tal y tal y tal autor. Luego viene el caso clínico propiamente dicho, donde vamos a presentar la información del paciente y lo vamos a enfocar de lo que nosotros que estamos viendo la importancia, bien sea demográfica, clínica, paraclínica, de evolución, por complicaciones, por terapéutica o todo completo. Comenzamos con el motivo de consulta, vemos la parte médica, la parte familiar, la historia psicosocial, las comorbilidades, la información genética relevante que pueda tener, los antecedentes de ese paciente. Como ya les digo, esto va a variar, depende del enfoque que le estemos dando al caso clínico. Y hay datos que es prohibido incluir en esta información y ahí es cuando venimos al derecho a la privacidad. No podemos incluir los nombres de los pacientes, ni siquiera deberíamos incluir la región geográfica donde ese paciente vive, o por lo menos no especificar exactamente dónde está. Las fechas como fecha de nacimiento o de fallecimiento, de ingreso o alta. Podemos decir que tiene tantos años o que falleció hace tanto tiempo o que falleció inmediatamente después de la enfermedad, pero no decir que falleció el 15 de marzo del 2026. Los pacientes con edades mayor de 89 años requieren un consentimiento adicional, porque por encima de esta edad quizás no van a tener un entendimiento absoluto de lo que está sucediendo. Salvo que no se use como paciente único, sino en serie de casos y sea una categoría como de mayores de 90 años. Ahí es mucho más difícil ubicar esos pacientes cuando van en series de casos. No incluir, por supuesto, teléfonos, fax. Esta publicación es del año 17 y todavía mencionan el fax, correos electrónicos,
ni redes sociales, números de identificación personal como cédulas, números de pasaporte, número de seguro social, o si el paciente tiene una página web, su dirección IP de sus dispositivos. Identificadores biométricos como fotografías e imágenes se pueden publicar previa autorización. Sin autorización no se pueden publicar. Y haciendo la salvedad de que tenemos que hacer de que ese paciente no sea reconocible. Y por supuesto, otras características o códigos de identificación única, como las características dentales, formas de los tatuajes, ubicación de los tatuajes. Debemos de ser muy cuidadosos en ese sentido. El caso clínico, pues por supuesto vamos a describir los hallazgos clínicos, la exploración física y lo positivo. Podemos también incluir la cronología, depende si vamos a hablar de un paciente que tuvo un evento que se llevó durante varios días. Y entonces explicamos los hitos que ocurren de importancia durante su permanencia o durante durante el tiempo que duró su enfermedad. Y esto se puede hacer, por supuesto, con tablas y figuras, lo mismo los exámenes de laboratorio. La evaluación diagnóstica, los métodos diagnósticos utilizados, las pruebas de resultados, las pruebas de laboratorio, capturas de las imágenes cuando son patologías en las cuales una tomografía, un ultrasonido son de importancia, siempre es bueno incluirlos. En los cuestionarios, los desafíos diagnósticos como el financiero. El razonamiento incluye todos los elementos diagnósticos que puedan ser considerados. Y bueno, cuando hablamos de tabla, recordemos que la tabla lleva un título, la tabla se enumera, tiene un encabezado. Si tiene acrónimos hay que explicarlos y hay que incluir las medidas o unidades que se están utilizando. Y si buscamos tabla y cuadro, los diccionarios nos los dan como sinónimo. Cuadro, sinónimo de tabla. Pero para Vancouver hay diferencia. En Vancouver esto es un cuadro. Tiene todas las líneas verticales y todas las líneas horizontales que se dividen en filas y columnas. Sin embargo, Vancouver lo que acepta como tabla es esta imagen, donde se omiten las líneas verticales que separan las columnas y solamente se usan 3 o 4 líneas horizontales. Todas las demás celdas quedan sin las divisiones. Y esto es para lo que Vancouver y las revistas que trabajan con Vancouver llaman tabla. Pero ¿qué hay con las otras partes de una tabla? Llevan el número, que es un orden secuencial. Si hay 4 tablas, pues 1, 2, 3, 4. En el título se dice qué, cómo, dónde y cuándo de los datos que están ahí. Hay un encabezamiento donde están las variables y las clasificaciones, las unidades de medida. Hay una columna matriz donde están las variables de las categorías. Un encabezado de columna matriz donde se explica qué es un cuerpo y un pie. Y vamos a verlo. Tabla 6, complicaciones en los pacientes pediátricos mayores de 6 meses de edad con estreñimiento crónico. Consulta de gastroenterología pediátrica, HUPEC, un acrónimo, 2016. HUPEC asterisco. Entonces vemos que el asterisco es Hospital Universitario Valera, Dr. Pedro Emilio Carrillo. Entonces, 2016, Valera, Estado Trujillo. Y eso es el número, que ya lo tenemos ahí, y no hay que incluir la N de número, sino tabla 6. El título tabla. Entonces vemos la tabla, una columna donde están las complicaciones y dice episodio de dolor, fisura, infección urinaria, hemorroides e impactación fecal. Antes de tratamiento, seguimiento, total, valor. El p-valor de cada una de esas situaciones. Entonces tenemos el encabezado de la tabla, que es toda esa fila donde está la información, el encabezado de la columna matriz. Esta columna matriz se refiere a complicaciones. Luego tenemos la columna matriz, el cuerpo de la tabla, que es toda la información numérica, la celda, que es cada uno de los espacios donde está la información numérica, y el pie, que es donde colocamos la información de las unidades de medida o de los acrónimos que usamos. Vancouver no lleva fuente la tabla, o no lleva fuente la tabla de los resultados, porque se supone que son resultados de nuestra investigación. Se supone que son resultados del paciente que estamos haciendo, entonces no lleva fuente.
según cuando se redacta según normas APA, hay que incluir la fuente, pero no Vancouver, que es como hacen la mayoría de los revistas médicas. Las figuras también pueden ser de utilidad. Hacemos un gráfico, dependiendo de la patología, donde se ve la evolución de la hemoglobina de ese paciente a lo largo del tiempo. Entonces, en vez de presentar una tabla, quizás un gráfico lineal nos va a dar información más visual. Igual, las figuras, además figuras también se consideran las fotos o imágenes. Las figuras deben tener buena calidad y tamaño para que la resolución en la revista o en la proyección sea adecuada. Debe incluir una leyenda, hallazgos, localización, detallar posición y proyección, incluir flechas o asteriscos para señalar lo que nos importa. Deben estar autorizadas. Las figuras tienen una secuencia de enumeración distinta de las tablas y la información del título de esa figura se escribe en la parte inferior de la figura. Las tablas siempre se escriben en la parte superior y las figuras las llevan en la parte inferior. También de los casos clínicos podemos describir la información terapéutica, como los fármacos, como la dosificación, como cambios en la intervención terapéutica y los justificamos, cirugías. Hay casos que son de seguimiento. Por ejemplo, esa es la falla hepática. Lo que se hizo fue ver la evolución de ese paciente desde que ingresó, posterior a la ingesta de fósforo amarillo, hasta que regresó vivo de nuestro hospital. Entonces, se describió esa evolución. Los resultados evaluados por el médico y los casos resultados evaluados por el paciente. Si ahí hubo intervención, si hubo adherencia, si hubo tolerancia, si ocurrieron eventos imprevistos, eventos adversos. Y luego viene la discusión. ¿Y qué consiste la discusión? En que yo me leí una cantidad de artículos y libros mucho más altas que las Petronas o el Burj Khalifa para ser experto en ese tema y poder discutir a ese paciente. En la discusión vamos a describir las fortalezas y limitaciones del manejo de este caso. En la discusión vamos a comparar los hallazgos del paciente o la evolución del paciente contra la literatura, con la literatura. Se llama discutir y es un nombre que pudiera confundir, pero realmente es una comparación. En la discusión justificamos las conclusiones, justificamos lo que sucedió con ese paciente. Y las principales lecciones para llevar o conclusiones se escriben al final. No se deben dar recomendaciones, porque con base a un solo paciente no podemos dar recomendaciones, porque no se pueden generalizar. De ahí que los expertos le asignan un nivel de evidencia muy bajo a los casos clínicos, porque es un solo paciente o 3, o quizás una serie de 15. Los resultados de la discusión, los resultados propios, la evolución propia de nuestro paciente se compara con la literatura. Deben ser claras, sólidas y lógicas, con sustento científico, y debemos citar a todos los autores que incluyamos. Al momento de resaltar, damos primero los resultados o mencionamos nuestro paciente y luego lo comparamos. Se deben identificar hallazgos similares o divergentes, porque mi paciente evolucionó de una forma y otro autor publicó esa misma patología con el paciente evolucionando de otra manera. Y si sabemos la razón que pudo afectar estas evoluciones, la deberíamos comentar. ¿Se parecen los pacientes o no se parecen? Y hay que citar la fuente, obviamente. Hay que citar a quienes estamos mencionando. ¿Cuáles son los componentes? Se debe hacer una interpretación de los resultados. Se debe reflexionar sobre la implicación de estos resultados. Debemos comentar las limitaciones. Este paciente debió realizarse un estudio genético, pero por los costos y las pocas posibilidades en nuestro contexto, no se realizaron. O este paciente debió cumplírsele aquella técnica quirúrgica, pero no se hizo por la razón que se debe mencionar. En pandemia era muy cómico porque todas las limitaciones de los trabajos de investigación, la pandemia no permitió completar
los datos por la pandemia y la pandemia y la pandemia. Y CARE indica que hay que incluir una perspectiva del paciente en el caso clínico. No todas las revistas científicas lo exigen, pero sí habría que incluir una perspectiva del paciente para ver la otra cara. Claro, se incluye cuando procede. Consentimiento informado. Si uno checa en la lista CARE que no, para atrás, perdió, fuera. Debe ser una respuesta afirmativa. Y cuando entramos a la página vemos esta interfaz. Y ahí nos explica, ellos mismos explican cómo usarla, cómo escribir el texto. Y la verdad es que es súper amigable. Los invito a que la visiten. ¿Cuáles son las ventajas de un caso clínico? Nos permite hacer nuevas observaciones, identificar novedades, generar hipótesis. Si esto me pasa con un paciente, ¿qué tal será con 15? ¿O será igual con 50 o con 500? Pueden crear directrices o inducir a crear directrices a investigaciones futuras. Se investigan patologías raras o poco frecuentes. En teoría tienen poco valor educacional porque es un solo paciente, pero nos va a permitir conocer profundamente esa patología. Es económico describir un solo caso porque, bueno, nos permite hacer la investigación completa, si se quiere, sin la inversión de tiempo y recursos que requiere ir a ver 500 pacientes. Es rápido, sí, tanto en la redacción como en la difusión. ¿Puede contribuir a cambios en la práctica clínica? Depende. Depende de cuán valioso o cuán raro pueda ser. Es un ejercicio muy bueno para investigadores novatos, eso sí, y por eso lo subrayo, porque cuando estamos comenzando investigación, queremos hacer cosas trascendentales. La primera vez que yo me involucré con una investigación, por allá en los años catapum, tenía yo apenas un par de meses recién graduado. Era sobre la microbiología de las úlceras en pies diabéticos. Y no estábamos trabajando en ese hospital donde íbamos a tomar la muestra, pero nos habían autorizado. Obviamente no teníamos ninguna guía, no había consentimiento informado, no había una escritura de un protocolo previo, y con esto casi que estoy confesando delitos. Y obviamente aquello no terminó en nada, porque colocamos avisos en ese hospital y le informamos a la gente que nos llamaran a las casas, no habían celulares, obviamente. Y entonces, para ir a tomar las muestras, los datos de los pacientes, microbiología del pie diabético, de los pacientes, de las úlceras, de los pacientes con pie diabético. Y al final nos estaban llamando para que fuéramos a colaborar en el manejo del pie diabético, cuando ni siquiera teníamos, obviamente, experiencia. Teníamos algunos meses de graduado. Entonces, comenzar con un caso clínico es muy bueno porque nos permite ir adentrándonos en toda la metodología. Sí, en ese momento las compañeras con las que pretendimos hacer esa investigación estábamos como poniéndonos el listón muy alto. Y obviamente todo resultó un fracaso, una frustración y quizás el abandono de esta idea durante algunos años como consecuencia de no tener orientación, de empezar a leer el libro por la última página y nos quedó ese aprendizaje profundo. ¿Cuáles son las desventajas de un caso clínico? Es la más baja evidencia, es el reporte de más baja evidencia, ya se lo he dicho varias veces. No es una población representativa, porque si es 1 o 5 casos no es representativo, de ahí no recomendar. No se puede inferir una causalidad. Estamos reportando es la anécdota, no es posible generalizar para una población mayor. Puede haber un sesgo basado en experiencia personal, porque todo solo se va a reportar lo positivo, posiblemente lo que me conviene a mí del caso y depende del enfoque que uno le va a dar. Y por supuesto puede ponerse en riesgo la confidencialidad del paciente y la privacidad del paciente en algunos casos, sobre todo cuando son patologías de cara, cuello, donde se pueda exponer al paciente.
¿Y qué nos dicen las revistas referente a la redacción de casos clínicos? Y le voy a poner algunas. Esta es la que más conozco porque es donde pertenezco al comité editorial. Los casos clínicos deben tener un máximo de 1.500 palabras, sin incluir resumen, abstract, gráficos y referencias. El resumen no debe pasar de 150 palabras. La estructura del título, la estructura ya es título, nombre de los autores, la institución que pertenecen, revistas, palabras clave, abstract, keyboard, introducción, presentación del caso, discusión, referencias. También se pide, a partir del reglamento 2025, la aprobación del comité de ético, por supuesto, la mención del consentimiento informado. La revista Acta Científica Estudiantil, que es una revista de la UCB, donde estamos los estudiantes de la escuela aquí en Valera, están en el proceso de editorial para publicar unas investigaciones que tenemos. En los casos clínicos, esta revista indica que son máximo 2.500 palabras, el resumen de 200 palabras, 250. En su estructura lleva título, nombre de los autores, institución a la que pertenece, resumen, palabras clave, específica de 2 a 5, abstract, keywords, introducción, presentación de casos, hallazgos y conclusiones. Consideraciones éticas y conflicto de interés, y sugiere no pasar de más de 20 referencias bibliográficas. La revista de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna, 2.000 palabras más o menos, así lo dice, introducción, el caso, los comentarios, las conclusiones, las referencias bibliográficas. Y recomiendan no incluir una extensa revisión bibliográfica, sino que sea una revisión bibliográfica concisa pero profunda. La Sociedad Venezolana de Obstetricia y Ginecología, la Sociedad de Obstetricia y Ginecología Venezolana, nos indica que la estructura debe ser introducción, el caso, discusión, conclusiones, referencias bibliográficas. El resumen puede ser no estructurado de máximo 150 palabras. Y no pone un límite de palabras de total del trabajo, del manuscrito. Sin embargo, no abusemos porque las revistas tienen espacios limitados. 2.500 palabras son bastantes. Entonces, por ahí debería ir el promedio más o menos. Diría que incluso menos de 2.000. La revista de la Sociedad Venezolana de Cirugía General indica que de 1.200 palabras, título en inglés y en español, un resumen en inglés y en español de 250 palabras, palabras clave, por supuesto keywords, y la introducción, la información del paciente, signos, evolución, evaluación diagnóstica, intervención terapéutica, seguimiento, evolución, discusión, perspectiva del paciente. Vean que esta revista exige entre que estén en sus partes las perspectivas del paciente. Declaración ética, consentimiento informado, declaración de conflicto de intereses. La mayoría de los comités de ética piden este conflicto de interés. Y las referencias deben ser el límite que nos indica allí. La revista de la Sociedad Venezolana de Gastroenterología, que es la revista GEN, indica que son 2.500 palabras máximo y les aseguro, hay gente que las cuenta, porque si se pone el límite es justamente para respetarlo. La estructura lleva título, nombre de los autores, de la institución a la que pertenece, resumen, palabras clave, abstract, keyword, introducción, presentación de caso y discusión breve. Máximo 20 referencias bibliográficas. Como ven, las sociedades científicas que tienen sus revistas, pues tienen sus normas. El Colegio Médico del Estado Zulia tiene la revista que la reactivaron de forma digital hace un par de años, había estado durante mucho tiempo sin publicar. Algunas, la Universidad de los Andes tiene la revista JICOS, esta revista particularmente tiene el detalle de que se trabaja por normas APA, pero entonces debemos ver, por supuesto, las universidades tienen revistas, solo mencioné el acta médica estudiantil porque estamos en ese proceso con ellos, pero como ven, donde vamos a publicar, donde pensamos que podemos publicar, debemos investigar los requisitos, debemos investigar qué es lo que se necesita, lo que esa revista pide para publicar, para difundir nuestro caso clínico. Obviamente debemos de orientarla, no vamos a publicar en la revista GEN un caso clínico de neurocirugía.
Por eso debemos orientarnos. Es una revista general, podemos llevar de todo. Es una revista de especialidad, obviamente vamos a llevar casos clínicos de la especialidad. Anoche les comenté sobre las ayudas electrónicas, aplicaciones, donde podemos obtener orientación de cómo hacer la redacción de esto. Ojo, esto es una herramienta, esto no es inteligencia artificial. Pero en esa página web, ecuador-network.org, en la pantalla de inicio vamos a ver esta interfaz. Y fíjense, dice ensayos estudios observacionales, revisiones de sistemas, protocolos de estudio, estudios diagnósticos, informes de casos, guías prácticas clínicas, investigación cualitativa, estudios paraclínicos, y le damos clic y nos dirige a herramientas o páginas web que nos van a orientar de cómo redactar ese tipo de investigaciones. Y si vemos el informe de casos, pues tiene CARE y sugestiones. Se le da clic ahí y abre la página de CARE. Se le abre ensayos aleatorios. Entramos en Consort y nos va a explicar cómo se hace un ensayo aleatorio, qué debe tener, qué características debe tener, y así con todos. Sin embargo, hay otras páginas web donde está el Strobe, a través del Ecuador nos lleva. El Consort es esa publicación del Saber, nos va a indicar un artículo que nos habla de cómo redactar ensayos clínicos aleatorizados, las revisiones sistemáticas y metaanálisis a través del Prisma, una página de la Organización Panamericana de la Salud o de Cochrane o de Cielo, nos van a indicar cómo se hacen estas revisiones. Ojo, no son casos clínicos, pero anoche alguien pidió que las incluyera. Los artículos de revisión, ese artículo de Cielo nos va a explicar cómo se hace un artículo de revisión. Y por supuesto, los reportes de caso CARE, en la página web de ellos, pues vamos a obtener la información que ya hemos visto. Entonces, como ven, es un mundo que pudiera ser un poco espeso, es un mundo que pudiera ser un poco complicado, pero si no empezamos, no lo vamos a hacer. Si no empezamos, no lo vamos a aprender. Y no es que se haga más sencillo con el tiempo, es que tenemos más información. Y cuando tenemos más información, podemos resolver las dificultades que se nos presentan en la investigación de una forma mucho más efectiva. Lo difícil es empezar. Después que uno empieza, ya uno va en el camino. Y si tenemos a alguien que nos oriente, muchísimo más. Les aseguro que en todos los departamentos, en todos los servicios, en todos los posgrados, siempre va a haber gente que nos oriente. Como vamos a encontrar pesimistas y entusiastas, vamos a encontrar también profesionales equilibrados que nos lleven por un buen camino en lo que respecta a investigación y llegar a un buen puerto, como es la publicación. Al principio dije que el mundo de ciegos, el tuerto es el rey. En cambio, este señor nos dice que en el mundo de ciegos el tuerto es el rey, pero igual sigue tuerto. No tiene buena visión. Esto es como un aspecto un poco pesimista del pensamiento atribuido a Erasmo de Rotterdam. Yo prefiero decir todos los días de que cada día quiero ser menos tuerto y eso me va a alejar cada vez más de la ceguera. ¿Y cómo lograríamos ser menos tuertos? Pues cada día aprendiendo cosas nuevas, cada día haciendo nuestra labor como debe ser. Y por supuesto que sean aprendizajes significativos, como decían en la maestría, porque de esa manera ya lo que aprendimos, lo aprendimos. Recordemos una cosa, como dice el doctor Urbina Medina, los ojos no ven lo que la mente no sabe. ¿Cómo reconocemos una patología si no la hemos estudiado? ¿Cómo reconocemos que esta patología es novedosa si no hemos estudiado todos los pormenores? Pero cada día debemos ser menos tuertos, estudiando y preparándonos. Hoy espero que todos seamos un poquito menos tuertos, que seamos un poquito menos ciegos con estos 2 días de escucharme a mí hablar de cosas que me gustan. Un abrazo, muchísimas gracias. Mi ciudad, Una Vista de Valera, siempre la pongo. Y muchísimas gracias a todos por estar aquí, por el interés. Y bueno, a la orden para las preguntas que deseen
Bueno, doctor, ¿Hacer? muchísimas gracias por su participación nuevamente, por su contribución a CUEN y al Congreso. Bueno, vamos a dar un espacio para las preguntas. Pueden escribirla por el chat o pueden levantar la mano para darles la palabra. Estoy tratando de dejar de compartir y como que no puedo. Ahora ya como que sí. Ya que hay algunas preguntas, doctor. Ajá, déjeme que no. A ver, ¿dónde está el chat? Ah, aquí está el chat. No lo encontraba. ¿Cuál es la visión, perspectiva y posición sobre el uso de IA en la redacción científica? Sabemos que IA vino para quedarse, eso es cierto, por lo cual es importante tener sobre eso. Gracias, Vega, por su comentario. La inteligencia artificial es una herramienta que nos permite conseguir referencias bibliográficas actualizadas, lo último, Perplexity. Hay otras, por supuesto. La IA nos va a permitir corregir la redacción, la IA nos va a permitir corregir ortografía. Quizás la IA nos va a permitir guiar hacia dónde puedo llevar mi caso. En estos días me pidieron una conferencia sobre un tema de puericultura que lo vamos a hablar en el Congreso la semana que viene, la puericultura y la gastroenterología. Y la verdad es que no sabía qué hacerla. Yo a la IA lo que le pedí fue ideas de cómo enfocar ese tema. Lo hice en mi presentación, pero la IA me orientó. Entonces, claro, de todas las ideas que me pudo haber dado la IA, yo seleccioné la que me pareció la más adecuada y la desarrollé. Ojo, no podemos citar a la IA. Gemini dice que no. O Gemini, como lo quieran nombrar. Si la revista espero que con esto aclaro y gracias por tu opinión, Vega. Doctores venezolanos, si la revista entre sus requisitos pide un resumen no estructurado, ¿cómo se mostraría ese resumen? Omite la palabra introducción y empieza a hablar de la patología. La diarrea es una patología que se presenta en niños menores de 5 años y puede tener como complicación la muerte. El paciente que se presenta, un niño menor de 3 años de edad, el cual comenzó con diarrea mucosanguinolenta por 3 días. Y así va contando todo lo del paciente. Y se complicó y se deshidrató, pero se aplicaron terapéutica y ya no la tuvo. Finalmente, aprendimos que el suero oral hidrata. Sin decir que es conclusión, ya la está dando. Sin decir que era el caso clínico, ya lo estaba diciendo. Entonces, esa es un resumen no estructurado. Virginia Alejandra Barrios, gracias doctor, gracias doctora Virginia Alejandra Barrios. Noemí Pérez, buenas noches doctor, muchas gracias por su tiempo. ¿Qué recomendación al momento de redactar el caso clínico en caso de que existan varios autores? ¿Cuál sería la mejor manera de trabajar en equipo para garantizar la calidad? Bueno, es importante, muchas gracias por todos esos aplausos que me están brindando. ¿Cuál es la mejor manera de trabajar? Obviamente los equipos de investigación deben estar integrados. No podemos trabajar con compañeros los cuales no tenemos nada, o sea, no nos podemos ni siquiera comunicar. Eso es lo primero. Los equipos de investigación tienen que estar integrados. No tenemos que ser amigos del alma ni compadres, pero sí integrarnos como trabajadores. Los equipos siempre es preferible que haya alguien que coordine, alguien que oriente, y esa persona pudiera ser un tutor que no tiene que ser exactamente el autor o coautor, simplemente un tutor o un asesor. Lo primero es que entre todos busquen referencias bibliográficas, entre todos estudien la patología y hagan una vez que tienen el caso y todos sabemos el caso, una reunión para discutir cómo se va a enfocar. Muchas veces hay quienes redactan mejor que uno, hay gente que tiene literatura, ortografía y caligrafía perfecta. Hay otras personas que son muy hábiles en la computadora, entonces yo creo que ahí ya pudiéramos ir distribuyendo. Hay otra persona que puede salir a perseguir al paciente porque faltó una tomografía.
Entonces ya las tareas se irían asignando. Todos debemos aportar cuando somos varios. Todos debemos aportar. Y los roles se asignan dependiendo de las habilidades de cada uno. Yo creo que esa es la mejor forma de trabajar. Doctores venezolanos, espero aclarar su duda. ¿Es obligatorio colocar imágenes o tablas? No, no es obligatorio. Pero si vamos a hablar de un paciente con un quiste colédoco, idealmente deberíamos poner el ultrasonido o el estudio de imagen como se hizo el diagnóstico. Porque ¿cómo sabemos que es un quiste colédoco sino una imagen diagnóstica? ¿Considera que estos elementos aportan más al caso clínico? Hay muchos casos clínicos. Cuando son casos clínicos que se van a presentar, aquí en la Escuela de Medicina, ACUEN durante varios años hizo de manera muy seguida concursos de casos clínicos. Entonces, cuando uno está en un concurso de casos clínicos, los casos clínicos que tienen imágenes son como más impactantes, los jurados quedan como más entretenidos. Claro, como quien dice, encantados con la imagen. Los imagenólogos nos van a decir, o la gente que está haciendo ECOFAS, nos va a decir que hay que mostrar imágenes. Todo va a depender de la patología, porque posiblemente en un caso clínico, una patología colónica, si las manifestaciones pudieran ser diarreicas, pues no, esa imagen no va a quedar muy adecuada. Y me disculpan lo escatológico. Pero bueno, todo va a depender del caso clínico. Muchas gracias por su apoyo, fundamental. Gracias, un gusto para mí. Es residente posgrado, buenísimo. El doctor Carlos Machuca, buenas noches, doctor. Desde el Tigre, claro, muchas gracias. Gracias por su comentario. Que no deben decir Gemini dijo tal cosa, pero debemos aclarar el uso. Sí, hay que aclarar el uso de la inteligencia artificial. En este trabajo de investigación, en este caso clínico, se usó la inteligencia artificial para la corrección de estilo, por ejemplo, o para la corrección de la ortografía. Se usó la inteligencia artificial para la búsqueda de los artículos bibliográficos. Se usó la inteligencia artificial para la realización de la organización de las referencias bibliográficas. Porque es que no podemos citar el concepto de diarrea que se tiene es el de la OMS, no el que Gemini nos puede dar cuando uno la consulta. Por eso es que no se cita la inteligencia artificial. Gracias, Vega, por tu comentario. Para mí es un gusto, siempre es un gusto. Un gusto, doctor Machuca, a la orden. Brandon Terán, buenas noches. Ante las limitaciones estructurales y económicas del país que nos impiden mucho utilizar los gold estándar en nuestros pacientes, ¿qué estrategias de redacción permiten mantener un valor científico para ser publicado en revistas y congresos? Con ese caso de Cory Forbes, la revista de Felsosen nos estuvo echando un poco de bromitas porque ellos querían el estudio genético y querían los análisis profundos. Y estos pacientes son de un área rural del estado de Trujillo y de paso son dos hermanitos. Clínica y paraclínica es un Cory Forbes. No les hicimos biopsias porque no se necesita. Y no pudimos hacer los estudios. Y sin embargo se les hizo una exposición de motivos a la revista diciéndole que no teníamos cómo, porque no tenemos acceso a los estudios, no tenemos plata, había que trasladar las muestras a Caracas, pagar un dineral. Y bueno, finalmente en la revista entendieron que no se podía hacer, porque toda la clínica y la paraclínica da, y la evolución de los pacientes ha dado para su manejo como tal. Claro, se entiende que hay patologías en las que se necesita el estudio genético, obviamente, pues entonces en ese caso deberíamos esperar. Se presentó el caso clínico de diabetes mellitus tipo 1 neonatal en el Congreso el año pasado. Y bueno, esos pacientes son muy específicos, son muy particulares, se necesita el estudio genético. Y de ese paciente, los estudiantes y residentes del hospital de aquí de Valera conocen de ese caso. Bueno, ese estudio genético se hace en Inglaterra. Entonces, cónchale. Y esta es unos pacientes que viven en un área rural poco accesible. Finalmente se contactó al paciente, vino a la consulta
Ya se están haciendo las gestiones porque una fundación parece que va a pagar los estudios genéticos y hay otra gente que se encarga de enviar la muestra a Inglaterra, Gran Bretaña. Y sola después que tengamos ese estudio genético es que van a considerar la publicación de ese caso. Entonces, en algunos pacientes se va a lograr hacer la publicación sin el estudio, por decir, genético del gold estándar, y en otras pues debemos darlo todo, como dijera otra de las residentes, para poder lograrlo. Gracias, Brandon. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Permiso. Gracias, Carlos. Hay otra pregunta de Gregory. Gregory. Sí, Gregory Millán. ¿Se puede plasmar en un caso clínico todas las hipótesis diagnósticas que se tuvo, incluyendo los diagnósticos diferenciales y las otras entidades? Esa es la idea, ¿sabe? Puede usted que use parte de la discusión para eso, porque esa es la idea, discutir el caso, ampliar. Esto no es esta patología por esto, por esto, por esto, tampoco se considera que pueda hacer esto por estas otras características, y termina siendo este diagnóstico porque tiene todos estos datos. Quizás no pueda usted hacer un diagnóstico diferencial de 5 o 7 patologías, porque recuerda que tiene la limitante que le pone las revistas. Medicina interna creo que son 2000, que dije, 2000 palabras. No nos puso palabras, no nos puso límite, solamente que no fuese muy extenso. Y sabemos que a los internistas les gusta discutir ampliamente las patologías. Pero la idea es que se haga una discusión con diagnósticos diferenciales para, bueno, ver otras opciones, porque a veces el paciente no resulta ser lo que nos parece más evidente, ¿no? Lo que está detrás. Pero la idea del caso clínico es que se discutan los diagnósticos diferenciales, sobre todo en casos clínicos de diagnóstico o en casos clínicos donde se presenta todo general. Gracias por la pregunta, Gregory. Vamos a ver qué dice Virginia. En los casos clínicos se deben incluir otras patologías que puede haber tenido el paciente dentro de su hospitalización, patologías nosocomiales que no tienen que ver directamente con la patología del caso. Se debería mencionar sí y escar porque no son de importancia para el caso específico. O quizás ahí usted tiene otra cosa, enfoca el caso clínico en cuanto a las patologías nosocomiales, por supuesto, pudieran ser relacionadas con los cuidados de la salud, infecciones relacionadas con los cuidados de salud, y ya tiene otro aspecto otro punto de vista de su caso clínico. Pero sí hay que reportar lo que el paciente va presentando. Es que no lo quiero reportar porque es que el dengue que le dio no tuvo nada que ver con el aneurisma cerebral. Bueno, todo depende de cómo va a enfocar el caso clínico. Obviamente no podemos dar datos falsos, obviamente no podemos inventar, obviamente no se puede maquillar a tal punto que ya no se reconoce el caso clínico, ¿ok? Porque eso no es ético, eso no son buenas prácticas de investigación. Y si me pillan, va a ser igual que le pillen una chuleta en un examen. Va a sacar 0. Gracias, Virginia, por la pregunta, doctores venezolanos. Algo el estándar, me sucedió con un caso clínico, se debió utilizar un fármaco y material específico, pero no se disponía en el hospital. Eso destaca entre las limitaciones, claro. Si no lo tiene en el hospital y le impide obtenerlo y no lo puede obtener y se tiene que quedar con solo la clínica, ahí está la limitación. No había recursos económicos, no se encontraba en el país. Y ahora hay cosas, pero en pandemia no había. Y durante los años de la crisis, las que lo trabajamos, pacientes que no se les podía hacer nada. Pacientes con hemorragias digestivas, con el equipo ahí, pero sin poder comprar los desinfectantes para el equipo, entonces no se le podía hacer la endoscopia. Lo vivimos en investigación y en la práctica clínica.
totalmente. Si no se tiene cómo desinfectar el equipo, no se puede usar. Rudo, haciendo vacas para que el paciente pudiera comprar los implementos. Pero esa es una limitación en los casos clínicos. Amaril, y gracias por la pregunta. Si no tiene una malformación congénita rara, pero por limitaciones no se tiene estudios genéticos, ¿habría alguna posibilidad de presentar casos? No precisamente. No precisamente, porque hay síndromes. Las malformaciones congénitas se acompañan de síndromes. Y muchas veces los síndromes se describen desde el punto de vista clínico y paraclínico disponible. ¿Es necesario estudio genético? Seguramente sí, pero seguramente ese paciente también necesita un genetista, que no son tan frecuentes. Los pocos que habían prácticamente migraron todos. De hecho, aquí en Valera teníamos una genetista, se acaba de ir recientemente. Pero todo va a depender de cómo se enfoque el caso clínico. Si se sabe que el paciente tiene una patología, porque huele a la patología, parece la patología, es como la patología, y se enfoca de esa manera aspectos clínicos a propósito de un caso. Entonces, cuando usted dice aspectos clínicos ya usted está diciendo que va a trabajar con clínica, que la paraclínica no es lo fuerte y no es lo más importante en esta presentación. Y usted no está inventando, usted no está mintiendo, simplemente le está dando un enfoque distinto y puede decir, más adelante, se enfocó desde el punto de vista clínico porque no podíamos hacerlo la paraclínica, no se podía hacer la genética. Y eso es válido. Puede que los editores de la revista no se lo compren. Esta es la posibilidad. Pero si uno enfoca bien, puede que no las compren. Y mi sugerencia siempre es, lleven su caso clínico a una jornada, que alguien más lo escuche, que alguien más lo vea, porque de esas formas nos corrigen. No, que en esa revista exigen que sea totalmente inédito. Bueno, preséntelo en su servicio, preséntelo con sus colegas, de manera que mejor que me destrocen aquí a que me destrocen allá. Porque quizás aquí son mis amigos y me van a dar duro, pero no me va a dar pena. Sé que es una corrección, pero quizás es un ambiente donde no me conoce nadie, no me va a dar pena, pero puedo quedar mal. Entonces siempre es bueno que alguien escuche o que alguien más lea lo que uno está escribiendo, además de la inteligencia artificial, por supuesto. Un gusto, saludos, Gregory.